Hola amigos televidentes, aquí estamos en su espacio Balance Financiero, dándoles la bienvenida y las gracias por su fidelidad, por acompañarnos semana tras semana. En el día de hoy no tenemos a Hermógenes Casado con nosotros, que se ha excusado su participación en el día de hoy, así que nos encontramos parte de su equipo, Francisco Canahuate, Alcedo Ramírez y una servidora. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Juanita, Francisco? Un abrazo también a la distancia a nuestro compañero Hermógenes Casado y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, y Radio Escucha, dándole la bienvenida a esta nueva versión de su programa Balance Financiero, recordándoles que llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores que nos han acompañado ya por cierto tiempo, y también principalmente a ustedes que siempre están atentos al programa Balance Financiero. Recordarles que el contenido del programa lo repartimos en los diferentes segmentos de actualidad, gestión empresarial, contaduría y finanzas, y entonces cerrando con el segmento de broche de oro, el mundo de los impuestos. También recordarles que nos interesa siempre llevarles un tema de reflexión para este fin de semana. Estamos ya inmersos en el mes de octubre, en el mes de la misión, mes del Rosario, y nosotros siempre consideramos que es momento oportuno para uno hacer un análisis de la vida de cada quien y ver los puntos que todos debemos mejorar. Así que con esta introducción, con mucho gusto, le paso la palabra a nuestro compañero Francisco Canahuate. Así es, un programa cargado de informaciones en el día de hoy. Hablaremos de presupuesto, hablaremos de lo que está pasando en la frontera con el agua y la actitud o la información que ha servido el señor presidente de la República, que ayuda a aclarar un poco las aguas, y no solo las aguas del río, sino también las aguas de la información. Yo creo que con estos temas que tenemos en el día de hoy, habrá plena satisfacción para los amigos televidentes que nos dispensan su atención, a los cuales le damos una vez más la bienvenida a su espacio. Juanita. Bueno, y segura que si Hermógenes estuviera aquí, no podría dejar de felicitar a don Francisco por su cumpleaños, que fue esta semana, y pues deseándole que siga siendo el ejemplo que siempre ha sido a nivel personal, profesional, en todo el área de la tributación, así que le damos nuestras felicitaciones. Nosotros tenemos mucho contenido, ya el presupuesto, el borrador, ¿verdad?, de ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto ya está siendo comentada por los diferentes actores, por las diferentes, digamos, a nivel nacional, porque todo el mundo de alguna manera está impactado por este presupuesto. Y uno de los datos que trae este presupuesto es un dólar que se estima que estará en 60.25, pero eso nosotros lo vamos a ver en el segmento de actualidad. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
aquí estamos en su segmento de actualidad. Aquí estamos pues comentando un poquito cómo viene ese presupuesto del 2024, cómo se anuncia. También hay muchas cosas, como decíamos al inicio, que comentar. También hay un tema ahí de los ajustes por inflación de la escala que no se está realizando desde hace años, y cada ley de presupuesto pues se pone en pausa, y también esto ha llevado muchos comentarios tanto del sector privado como de las mismas autoridades. Así mismo es. Dentro de ese tema de actualidad y el presupuesto, tenemos mucho que comentar. En el día de hoy vamos a tomar dos elementos solamente. La tasa del dólar como criterio de referencia y una variable que manda una señal para múltiples sectores. Desde el punto de vista oficial, puede indicar que se van a necesitar más pesos para el repago de la deuda y la amortización de esta. Desde el punto de vista del financiamiento externo que se reciba, se considerarían más pesos por una mayor tasa de cambio. Y eso, desde el punto de vista muerto de la cifra, parece inocente y parece útil, pero desde el punto de vista vivo y de los mercados, es una señal un poco peligrosa. ¿Qué ocurre? Si yo soy un intermediario comercial que compra y vende productos desde el exterior y tengo un costo con un dólar que está oscilante alrededor de 56, 57 por 1, y me proyectan que va a estar el próximo año al 62, al 60, ¿cuál va a ser mi actitud como piedra viva de los negocios? Decir, bueno, si yo vendo los productos sin indexar el costo, cuando vaya a comprarlo voy a estar perdiendo en lugar de ganar. Y desde ya esta señal puede inducir a los mercados a indexación de precios vía el costo de reposición. Y esto es muy peligroso, porque el consumidor podría comenzar a pagar nuevos precios desde ahora, aumentarían las ganancias para los intermediarios, y al final, en el próximo año, no sabemos exactamente a qué precio se mantendrá la tasa de cambio. Pero es una variable que yo pienso que debía ponderarse un poco más como señal hacia futuro. Vamos a darle la oportunidad al CEDO. Sí, gracias Francisco, Juanita, amigos televidentes y radioescuchas. Sin lugar a dudas que el presupuesto de un país es un dato, una información vital para todas las empresas, las organizaciones que deben planificar y programar sus actividades. Como bien dice el hermano Francisco, con los datos que ha presentado, se envía un mensaje que en cierta medida puede ser preocupante para los consumidores y para los agentes de la economía. Le envía un mensaje, una información que sin lugar a dudas puede tener efectos negativos, efectos inflacionarios en la economía dominicana desde los momentos actuales, porque como muy bien explicó el hermano Francisco, los agentes económicos son agentes, por lo menos tratan de ser racionales y programan sus actividades en base a la información objetiva que reciben. En este caso están recibiendo la información de un dólar rondando el 60 por 1, lo que quiere decir que para su política de reabastecimiento, de reponer inventarios, tendrán que buscar más pesos para comprar las mercancías que tienen que recomprar. Entonces, en ese sentido es un dato negativo. El otro aspecto que consideramos preocupante, a nuestro humilde entender, es que se sigue jugando a la política de déficit gubernamental, en el sentido de que el presupuesto no intenta ser un presupuesto balanceado como es balance financiero, sino que es un presupuesto deficitario. ¿Qué quiere decir eso, amigos televidentes y radioescuchas? Que el gobierno va a tener que recurrir nueva vez a deuda pública para poder cumplir con los valores estipulados en el presupuesto, que eventualmente se convierte en una ley. Eso quiere decir, como bien lo señala en múltiples ocasiones Francisco,
que eso es tratar de recargar la responsabilidad de las futuras generaciones. Cuando nosotros lanzamos deuda pública, lo que hacemos es sobrecargar la responsabilidad financiera de las futuras generaciones. Y eso no es muy bueno y es una política que no es sostenible. El otro punto es que en el mismo presupuesto de la nación, el punto que yo quiero considerar y resaltar, presupuesto para el año 2024, es que el repago de la deuda, es decir, poder satisfacer, honrar nuestros pagos, nuestros compromisos de deuda pública externa, tendremos que dedicar un monto de alrededor de 200.000 millones de pesos. Eso quiere decir que individualmente constituye el segundo renglón más importante de todo el presupuesto nacional, simplemente o solamente superado por la educación. Luego la salud, las obras públicas, la vivienda, todo caen por debajo en cuanto a monto del repago de la deuda. Y eso, a nuestro humilde entender, para pasar la palabra bonita, no es buena política ni buena gestión financiera. Juanita. Bueno, hay un tema en el presupuesto que llama mucho la atención y que generalmente se hacen eco los asesores tributarios. Y es un tema que es de amplio interés para toda la población, pero a veces quizá por los términos, por la forma en que se expresa, pues las personas no necesariamente sienten que están afectados por esta medida. Y estamos hablando de ese ajuste por inflación, de la escala contributiva para personas físicas. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente usted gana un salario, usted gana 50,000 pesos mensuales. Bueno, esos 50,000 pesos mensuales, imagínese que usted ganaba hace 5 años 45,000 y que le han ido aumentando todos los precios, todos los costos. Hay inflación, todo va aumentando. Entonces, ¿qué quiere decir esta disposición? Y es una disposición legal. Sencillamente, mira, a medida que pasen los años, pues para yo garantizar que me estás pagando la misma cantidad de impuestos año tras año con relación a tu poder adquisitivo, pues yo también voy a ajustar esa escala con relación a esa inflación. Y eso es lo que establece la ley, lo que definitivamente es justo. Ganas un poquito más, pero ganas un poquito más porque es la inflación. Tengo que tener en cuenta la inflación para yo pues definir cuál es el nivel de impuestos que debes pagar. ¿Qué pasa? Las leyes de presupuesto desde hace 8 años están congelando ese ajuste por inflación que le corresponde, que si usted es empleado, pues le corresponde ese ajuste por inflación. Sin embargo, la ley de presupuesto y las leyes de presupuestos anteriores han establecido que por este año no se va a aplicar ese ajuste. Entonces, no se aplica el ajuste. ¿Qué quiere decir? Que usted ganando el mismo sueldo en términos reales, usted tiene que pagar más impuestos. Entonces, es algo que definitivamente llama la atención, algo que muchos consultores tributarios, pero es porque es la materia, ven dónde está en la ley, han pues señalado. Y esta semana hubo unas declaraciones del ministro de Hacienda que entre muchos ha creado un malestar, y fueron declaraciones con relación a este ajuste por inflación, en el que pues señalaba que independientemente de lo que estuvieran diciendo algunos asesores, algunos empresarios, no había forma de aplicar para el 2024 este ajuste, porque había que buscar una fuente para que, vamos a decir, para compensar. Entonces digo, crea un malestar porque ya he escuchado a muchos decir que si estaba en la ley desde antes, desde hace muchísimos años, no podía ser en este presupuesto una sorpresa. Cuando se puso el ajuste por inflación a los salarios en el año 1992, en el Código Tributario, en la Ley 1192, se consideró como la justificación moral y evitar las huelgas que se hacían
por asunto de impuestos sobre la renta y salario. Fueron varias huelgas que se hicieron pidiendo que se redujera el impuesto a la renta a los asalariados. Ese fue el mecanismo que se buscó y así ha estado funcionando hasta que se ha congelado en las últimas leyes de presupuesto. Lo que significa en el fondo es que los asalariados están pagando un poco más de lo que pagarían de impuestos sobre la renta si se cumpliera lo que el Código Tributario manda y que se le está suspendiendo de año en año a través de la nueva ley de presupuesto. Si leyes transitorias que son por un año están dejando sin efecto leyes permanentes, como es el caso del Código Tributario. Sin embargo, hay un detalle que sí es bueno resaltar, y es que la persona física, con esa escala que dice Juanita María, que está congelada, también tienen un punto, y es que hasta los 34,000 pesos que gozan de exención, más de un 80% no llega a ese salario. Y entonces se entiende que son los altos ejecutivos y los medianos ejecutivos de las empresas los que se benefician de esto. Y ahí viene el tema de cómo se dañó el sistema cuando se hizo tasa diferenciada para las empresas y para la persona física. Tema que nosotros vamos a retomar en el próximo segmento. Así es muy interesante hablar de presupuesto. Hay tantos temas, es bastante extenso también el presupuesto, que uno a veces pues se apasiona, pero tenemos que ir a una breve pausa. Regresamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial. En este segmento vamos a comentar un poquito un estudio del Banco Mundial que fue publicado recientemente con relación a lo que hace falta en las empresas privadas para pues dar el paso, para seguir caminando, para seguir superando y bueno, en crecimiento constante. Y de los principales obstáculos, pues tenemos la educación, el capital humano, esto que ha salido en muchísimos estudios, no solamente en este estudio del Banco Mundial, pero como la educación, a veces las empresas es difícil conseguir ese personal capacitado. Y también pues salieron otros temas como la energía eléctrica y su alto costo, como lo complejo de a veces pues cualquier obtención de permiso, cualquier trámite, pero lo principal era el tema de la educación de ese capital humano que necesitan las empresas. Sí, Juanita, Francisco, amigos estudiantes y radioescuchas, sin lugar a dudas que en este segmento de gestión empresarial tenemos que
precisamente atender los resultados de ese estudio que hizo el Banco Mundial, dirigido principalmente al sector privado dominicano, es decir, a los empresarios, comerciantes, que tienen su actividad en República Dominicana. Y el dato tiene que ver con la educación, podríamos decir que es uno de los resultados más contundentes. La educación dominicana, amigos televidentes, está siendo sometida a un estrés, a una presión muy fuerte, en el sentido de que los diferentes sectores de la economía, de la vida nacional, no están conformes con el producto que están recibiendo, el nivel de conocimiento de los estudiantes ya egresados en los diferentes niveles de educación primaria, media y superior. Nosotros vamos a concentrarnos en este comentario en principalmente la educación superior y técnica media, que es de donde salen los recursos humanos principales que son absorbidos por el mercado de trabajo de República Dominicana. Sin lugar a dudas, a nuestro humilde entender, lo que ocurre hoy en día es que de alguna manera se ha cercenado la vía de comunicación, sectores productivos de la nación, universidades o institutos tecnológicos y de educación media para formación de peritos y de técnicos. Eso es muy preocupante porque de esa manera prácticamente las universidades, es decir, el sector educativo vocacional o universitario, está trabajando muchas veces sin datos e informaciones objetivas de cuáles son los requerimientos del mercado de trabajo, de las empresas, de las organizaciones y del mismo gobierno. Entonces, en cierta medida, siguen por inercia lo que han estado haciendo por años o algunas veces escuchando informaciones, pero de otras latitudes, y formando profesionales que no responden, que si bien es cierto, quizás respondan a requerimientos de otras latitudes, de otros países, pero no a los dominicanos. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, lo que nosotros recomendamos es que haya un encuentro, un reencuentro, sector privado, universidades, para que el sector privado, las diferentes industrias determinen cuáles son los requerimientos de recursos humanos, de formación, de capacitación y de experiencia que necesitan. Nosotros podemos rápidamente mencionar una experiencia que tuvimos cuando regresamos al país luego de nuestra especialización en el exterior, en el área de informática. Encontramos un país apenas dando pininos, dando los primeros pasos en materia de tecnología informática. Ahí, en ese momento, hubo buena comunicación, sector privado, entes productivos con las universidades, y en los centros de educación superior y centros de preparación de técnicos medios pudimos elaborar programas de entrenamiento, capacitación, educación, para una vez salieran de la universidad, del instituto, pudieran integrarse directamente al mercado de trabajo. Eso dio muy buenos resultados y en un periodo relativamente corto de tiempo pudimos preparar los técnicos, los profesionales, los licenciados en informática, comunicación de datos que requería el país. Y esa experiencia, amigos televidentes, pensamos que puede volver a tenerse hoy en día siempre y cuando insistimos en la necesidad y la importancia de que existan buenos canales de comunicación y que los requerimientos del mercado sean atendidos por las universidades y los institutos. A nuestro humilde entender, si hacemos eso en República Dominicana, en las universidades, en los institutos, existen los profesores debidamente capacitados, entrenados y con suficiente experiencia para hacer frente a las diferentes necesidades que puedan tener las diferentes industrias productivas de República Dominicana. Don Francisco. Retomando el tema del salario, la exención contributiva y el ajuste por inflación, está conectado directamente con los asalariados, que son justamente esos técnicos que salen de las universidades. Yo quiero concluir el comentario que inicié en el segmento anterior, indicando que los asalariados no disponen de la facilidad que otorga la ley a los demás contribuyentes en cuanto a la deducción de gastos para obtener, mantener y conservar la renta gravada. Para el asalariado, su ingreso total está sujeto a impuestos y por eso la presión tributaria sobre el salario es la más alta que rige en el país, que ronda alrededor de un 40%, si consideramos el impuesto a los combustibles, el ITEVIS, el impuesto sobre la renta y los demás impuestos.
mientras la presión tributaria promedio colectiva no alcanza el 15%, el salario está tributando con una presión tributaria sobre el 40%. De ahí que es cuestión de justicia y no de otra razón, además de cumplimiento y respeto a la ley, que se aplique anualmente el ajuste por inflación. No fue casual cuando se concibió ese ajuste, sino una medida de justicia para que, al no tener derecho a gasto deducible, pudiera hacer una compensación por lo menos con la inflación. Con esto yo creo que queda aclarado el punto y cada uno tendrá la oportunidad de ver la diferencia entre lo que es el impuesto sobre la renta para el que tiene derecho a gasto deducible o a exención contributiva global con gasto deducible estimado y gasto deducible con comprobante. Y no se trata ni de un pedido ni de una dádiva, sino de un acto de justicia y de cumplimiento de una ley que se ha estado vulnerando a partir del año 2012 en el país. Excelente, esperemos que las autoridades reconsideren esa propuesta para que definitivamente puedan pues nuestro sistema fiscal ser más justo y apegado a la ley como debe ser. Qué bueno, Alcedo, que mencionabas los informáticos, todo este conocimiento técnico, y a propósito de todas estas necesidades en el empresariado. Esto es algo que últimamente pues todas las empresas dicen: necesitamos personas capacitadas en informática, necesitamos personas a veces programación. La ciberseguridad es un tema extremadamente importante en que todo el empresariado pues está reclamando que haya capital humano capacitado en esas áreas. Y esta semana hubo incluso, en cuanto a lo de los ciberataques, hubo ahí un hackeo a la data, a las informaciones de la Dirección General de Migración, algo que pues inquieta, algo que también no solo inquieta al gobierno, inquieta también a todas las empresas, pero es un tema de extremo cuidado, Alcedo. Sí, mira, Juanita, Francisco, amigos televidentes y radio escucha, tú has dado en el clavo en cuanto a la presentación de este problema y como una muestra de que necesitamos mayor comunicación entre los sectores productivos del país y las universidades. Precisamente, una de las áreas más neurálgicas hoy en día de la informática a nivel mundial es la seguridad informática, la ciberseguridad. Y precisamente el ejemplo que quiero traer, y tú lo has planteado, es: nosotros hace ya unos años iniciamos programas bastante agresivos y de buena calidad de preparación de técnicos dominicanos en seguridad de sistemas, en ciberseguridad y en impedir penetración, ataques de hackeo. Pero ¿qué ocurrió? Muchas veces no existía la debida comunicación, universidad, sector industrial, sector bancario, y precisamente esos programas no pudieron continuarse porque no recibíamos los estudiantes necesarios para poder, digamos, sustentar el programa. Es una muestra, como decía anteriormente, de falta de comunicación, porque todos sabemos la importancia de la seguridad en los sistemas informáticos, que a veces, por ahorrarnos la tecnología requerida para uno blindar efectivamente de manera segura anti ataques cibernéticos unas instalaciones, no queremos, por falta de conocimiento, por falta de motivación, hacer las inversiones necesarias. Por ejemplo, hoy en día podemos ver con ese ejemplo que tú planteas del hackeo de los datos e informaciones de la Dirección General de Migración, que se comprometieron la confidencialidad de aproximadamente 2 millones de dominicanos, es decir, en materia de información relacionada con su nombre, dirección, teléfono, cédula, número de pasaporte y hasta datos tan personales como huellas digitales. Entonces, las implicaciones de
de ese hackeo son enormes. Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, el precio que se está pidiendo por no divulgar esos datos, que es alrededor de, para que ustedes vean cómo caminan las cosas, de algún momento en algunos sectores decimos que el Bitcoin no es una moneda que podemos aceptar, pues para que ustedes vean precisamente lo que pide el hacker que comprometió los recursos informáticos de la Dirección General de Migración, es que el pago se haga en Bitcoin. Solamente piden 25 Bitcoin, que a la tasa más o menos de valor del Bitcoin hoy en día andaríamos por los 700,000 pesos, es lo que piden. 700,000 pesos para no divulgar esa información, que es un costo, amigos televidentes, relativamente ínfimo comparado con lo que se puede obtener y lo que se puede vulnerar la información de datos personales si se diera a conocer. Ahí nosotros lo que recomendamos nuevamente es que haya mucha comunicación, sectores productivos, gobierno, con las universidades para que los programas se puedan implementar y sobre todas las cosas, la seguridad informática sea garantizada, porque hoy en día para muchas personas, para muchos ciudadanos, la seguridad informática está aquí adquiriendo mayor preponderancia que la seguridad física. Al cierre de esta gestión empresarial, lo único que podemos decir es que están soplando vientos de flexibilidad en el comercio con Haití. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos de regreso en su segmento Contaduría y Finanzas. Y aquí hay que preguntarle al CEDO cómo va el dólar, cómo va el petróleo y cómo van pues todos estos indicadores para nosotros saber cómo va esta semana. Sí, gracias Juanita, Francisco, amigos televidentes y radioescucha. Sin lugar a dudas que por lo menos en este segmento tenemos ciertas informaciones que nos traen un poquito de tranquilidad en el sentido de que, si bien es cierto que el petróleo había tomado una tendencia alcista, en esta semana, gracias a Dios, se ha visto revertido esa tendencia y se redujo alrededor de $82 el barril. Eso quiere decir, amigos televidentes, que podemos esperar menos presión de parte del precio del petróleo, porque ha ido disminuyendo y eso se ha debido fundamentalmente a que los Estados Unidos han logrado reponer sus reservas que ellos mantienen de petróleo y eso le ha quitado un poco de presión al mercado del petróleo. Eso debe reflejarse aquí en República Dominicana, quiera Dios, en disminución de los precios de los combustibles, pero ahí hay que tomarlo realmente con cierta duda, cierta moderación. Pero también tenemos buena noticia en el sentido de que podemos ver que la tendencia alcista o de tratar de sobrepasar la barrera de los 57 pesos el dólar, ha logrado revertirse y más o menos se nota
una tendencia en declive también de la cotización del dólar por el peso. Eso son buenas noticias porque, como muy bien explica el hermano Francisco, el dólar, la tasa del dólar tiene muchas repercusiones, mucho impacto, un factor multiplicador donde hay mucha elasticidad de precio con relación a la mayoría de los precios del mercado en República Dominicana. También otras noticias importantes, los otros productos de exportación de República Dominicana se mantienen a buenos precios, principalmente el oro, pero también los demás, el cacao y el café, se mantienen en una tendencia en ese lugar de buenos precios internacionales, lo cual a nosotros es buena noticia porque eso quiere decir que obtendremos buenos ingresos en materia de dólar. En sentido general, esas son las principales noticias en cuanto a los precios de los commodities, como le llamamos, y le cedo a Francisco para que nos hable de el impacto financiero que tenemos en las medidas gubernamentales y oficiales con relación a nuestro vecino país de Haití. Así es, Alcedo. El señor presidente de la República se dio una vueltecita en el transcurso de esta semana por Dajabón, revisando y supervisando la parte que tiene que ver con el canal que están construyendo los vecinos y el que está construyendo el Estado Dominicano, canalizando el agua para evitar que los agricultores dominicanos se queden sin el preciado líquido en aquella zona. Pero la noticia que más impactó fue que se iba a flexibilizar en la parte de exportaciones, no necesariamente en la parte migratoria, y eso es comprensible. Quiere decir que en el Cibao, que había una gran preocupación entre los productores de huevos, pollo y otros rubros que ya estaban acusando pérdidas significativas y con amenaza de despedir personal, vuelve a la tranquilidad, porque la producción que el Estado le propuso comprar semanal, la producían ellos en un solo día. Entonces no había proporción y ya se notaban pérdidas significativas. Quiere decir que desde el punto de vista de la finanza, los exportadores de esos rubros, entre los cuales están los plásticos, los textiles, los huevos, el arroz y todo lo que tiene que ver con la parte agroindustrial, parece que va a ir retomando la normalidad, porque también ya se estaba notando una gran escasez de aquel lado de la frontera, y eso también es muy delicado, porque el primer derecho de la persona es a la vida, y si no tienen alimento, si no le llegan los alimentos, puede provocar una situación imprevisible. Quiere decir que parece que la sensatez se está imponiendo y se va a abrir la frontera desde el punto de vista del comercio, según se infiere de las declaraciones del presidente de la República, no necesariamente así con la parte migratoria. Y la República Dominicana, dentro de la defensa de su soberanía, tiene todo el derecho de actuar sin perjudicar los intereses de nuestros connacionales y sin perjudicar lo que son las actividades normales y habituales, que no nos perjudiquen a nosotros como soberanía nacional. Quiere decir que hay sensatez en este punto y nosotros saludamos la apertura comercial para que haya abastecimiento del mercado haitiano y haya actividad comercial en la producción nacional, para que no haya necesidad de despedir a los empleados, ni de los que están en el área de la frontera, ni los que están en las áreas agroindustriales en el Cibao central de la República Dominicana. Juanita. Habrá esa flexibilización y veremos cuáles medidas se toman para que se flexibilice únicamente el comercio. Y realmente es una medida que pues traerá mucha tranquilidad a muchas familias de lado y lado, diría yo, de la frontera. Nosotros volvemos con el mundo de los impuestos.
estamos de regreso en su segmento El Mundo de los Impuestos. Y aquí estamos pues en este mundo que ha estado tan activo. Hace unos programas pues comentábamos una norma general que con relación a los convenios internacionales, una norma general que no había iniciado todavía, tenía un plazo para su aplicación, en el que se entendía que se iban a esos beneficios de los tratados que hoy en día pues son automáticos. Tenemos, para recordar, convenios con España y con Canadá. Son tratados para evitar la doble tributación, evitar que por un mismo hecho generador, un contribuyente, pues pague impuestos en los dos países. Lo que ocurre muchísimo en materia internacional, pero estos tratados pues vienen a minimizar a este tipo de efecto de doble imposición. Entonces, existía esta norma que nosotros anunciamos que había sido emitida, que todavía no estaba en aplicación. Ahora, pues, la Dirección General de Impuestos Internos ha emitido una nueva norma derogando esta medida y esta norma pues lo que pretendía era que las personas que benefician de los convenios pues tuviesen que hacer una especie de validación previa y no una validación automática o una forma automática como hasta ahora se ha venido aplicando. Nosotros comentábamos en aquel momento que era una cuestión muy delicada, pues estamos hablando de compromisos internacionales de la República Dominicana, así que saludamos esta decisión de sencillamente dejar sin efecto esta norma y la compartimos con los amigos televidentes para que sepan que ya queda sin efecto esta norma. La parte de los tratados internacionales, como comentamos en aquel momento, tienen rango constitucional y por tanto son leyes de la República supranacionales. Hizo muy bien la Dirección General de Impuestos Internos en escuchar las sugerencias que se le formularon de buena fe desde distintos ángulos al dejar sin efecto esta medida, que hubiese causado serios inconvenientes al Estado dominicano con el Estado español y con el Estado canadiense. Quiere decir que saludamos esa decisión como lo ha hecho Juanita María y creemos que es de sabio rectificar a tiempo. Esa es una rectificativa que trae tranquilidad a lo que es la seguridad jurídica en la que se basan los inversionistas de ambos estados cuando tienen unas reglas que entienden invariables y que por vía administrativa se trata de interpretar como inició aquella norma que fue emitida pero sin ejecutarse. Otra norma que se ha emitido era la que estaba en consulta pública, que se ha convertido en la 623, que tiene que ver con aspectos de retención a la compañía de adquirencia y otros intermediarios en los pagos a los contribuyentes. Esta también tomó en cuenta las sugerencias que se le fueron formulando y modificó de una manera más comprensible, menos lesiva y más inclusiva, porque el borrador como estaba llevaba necesariamente a la falta de organización y de formalidad, y en lugar de convertirse en una fuente de recaudación, podía convertirse en un alejamiento de los contribuyentes, porque al ir a la informalidad, entonces iban a quedarse fuera del sistema tributario. La compañía de adquirencia, como se sabe, tienen la retención de un 2% de hace muchos años a los contribuyentes. Ahora se está considerando que en ciertas ocasiones se le va a retener el 18% del ITEVI a los que son personas físicas y cuando supera el umbral que se ha puesto de 300,000 pesos por la transacción,
se le va a retener el mismo 2%. Quiere decir que eso entra en un margen de razonabilidad que pudiera ser productivo. Pero cada vez que sale una norma de esta buscando un elemento nuevo de control, la pregunta que yo me formulo es, ¿hasta dónde vamos a dejar el sistema tributario complejo como está y agregándole complejidad sin entrar a una racional reforma integral a la tributación, que es lo que va a facilitar el cumplimiento, a estimular las transacciones y a potenciar más el gran esfuerzo que hace la administración tributaria, porque cada vez que emitimos una norma, cambiando o estableciendo un nuevo criterio, estamos agregando un peldaño de complejidad al sistema. Pero la administración que no puede legislar tiene que ir haciendo los ajustes necesarios para tratar de mantener a flote el nivel de recaudación, porque los esfuerzos que se hacen, si no tienen la recaudación como aval, parecerían entonces infructuosos. También se ha estado ya entrando en la barrida tecnológica. Vamos a ver qué traen los resultados. Ahora yo le paso la palabra al hermano Arceli. Sí, gracias Francisco, Juanita. Sin lugar a dudas que eso que han comentado Juanita en primer lugar y Francisco ahora, tiene mucho que ver, así lo veo yo, con el resultado del estudio que hizo el Banco Mundial y las recomendaciones que hace al sector privado dominicano, pero también yo diría que es al gobierno en el sentido de que tenemos ciertos problemas institucionales, algunos procesos, algunos procedimientos, algunas diligencias son muy complicadas en el país y como bien decía Francisco, muchas veces la Dirección General de Impuestos Internos tiene que trabajar en base a sus resoluciones, ya que no puede legislar. Y nosotros esa rectificación que hemos visto precisamente han ido en pos de no dificultar las cosas al contribuyente y por otro lado de ir ajustando el sistema a como debe ser. Pero sin lugar a dudas la salida definitiva debería ser darnos cuenta que ya la legislación fiscal tributaria vigente es muy complicada, necesita ser actualizada y no hay otra solución que la reforma tributaria integral. El otro punto que yo quisiera rápidamente comentar, que es muy importante, y pienso que don Francisco y Juanita tienen son muy adecuados comentar sobre la misma, es que todavía se sigue atacando bastante las exenciones contributivas que existen en algunos segmentos en algunos sectores de la economía dominicana. A nuestro humilde entender, muchas de esas exenciones son, podríamos decir, incentivos que el gobierno proporciona a diferentes industrias para que puedan, digamos, arrancar o alcanzar un nivel de competitividad, no tan solo nacional, sino internacional, y estamos convencidos de que no se deben atacar a esas exenciones que son necesarias. Sí estamos de acuerdo en que algunas de esas exenciones deben ser revisadas, pero muchas de ellas hay que dejarlas tal cual porque tendrían un impacto muy negativo o en consumidores dominicanos o de ciertos segmentos o en la economía dominicana en sentido general. Juanita. Sí, definitivamente que las exenciones siempre es bueno revisarlas periódicamente y todas, independientemente de que se decida dejarlas o no, pero hacer esa revisión, hacer esa evaluación de si realmente están tienen sentido, están dando el resultado que se quiso cuando pues se otorgó esa exención, cómo se están manejando. Siempre es bueno pues ir revisando porque siempre hay oportunidades de mejora. Tenemos muchas también noticias de todo lo que ha ocurrido en septiembre, que se anuncia que se llegó a la meta recaudatoria. También el hecho de la primera barrida tecnológica, como decía don Francisco, recordemos que hay otras 3 a finales de mes siempre, pues hay estas barridas tecnológicas, la última en el mes de diciembre. Y en esta se anuncia que
alrededor de 2.000 contribuyentes pues fueron alcanzados por esta barrida. Muchos consultores y asesores tributarios señalan que aún no han, sus contribuyentes, sus clientes, pues no han tenido, no recibieron, ¿verdad?, esta barrida tecnológica, pero hay muchas todavía. Esta fue la primera, o sea que entendemos que en las próximas barridas pues deben ser alcanzados aquellos contribuyentes que cumplan, siempre que cumplan con los requisitos impuestos por la ley para que pueda darse esa barrida. Con lo de la compañía de adquirencia, quería mencionar un poquito con esto de el proyecto, que ciertamente el borrador primeramente pues establecía que todos esos contribuyentes que no tuvieran el RNC activo, si no estuvieran al día, lo tuvieran suspendido, tenía que retenerse el 100% del ITEVIS. Y como dice don Francisco, ya hay un umbral, y entonces con ese umbral es solamente si tienen transacciones de más de 300,000 pesos, con lo que obviamente pues se restringe esa consecuencia que podía haber. ¿Y cuál era la consecuencia? Sencillamente que pues los diferentes actores decidieran de trabajar más en la informalidad y salirse de la formalidad. Entonces, con los impuestos hay que tener tanto cuidado, digamos, hay un símil que se puede hacer, y es que el aleteo de la mariposa puede provocar al final, ¿verdad?, una gran tormenta. A veces una cosa pequeñita que se mueve en el sistema pues trae unas consecuencias grandes. Entonces ese es los ajustes, y por eso quizá este trabajo tan delicado que tiene la administración tributaria, que ciertamente hace esfuerzos, pero como dice don Francisco, no puede legislar, y lo que se está esperando es esa reforma fiscal integral, que es un compromiso legal. El balance financiero ha sido reiterativo en la necesidad de ampliar la base imponible y reducir la tasa impositiva. Alcedo plantea lo de las exenciones y exoneraciones. Quitarla es una forma de aumentar la base imponible, pero hay que hacerse la pregunta, ¿por qué hay tantas exenciones y exoneraciones en distintos sectores económicos de la vida nacional? Porque las tasas son muy elevadas, y lo que buscan precisamente es atenuar el impacto de esa tasa impositiva, bajando la base por medio de la exención y la exoneración. Y eso también es parte de la complejidad del sistema. Si se suprimen esas exenciones y exoneraciones y se reduce la tasa, se habrá logrado el incentivo para todos, se estimula la actividad económica, crece la economía de una manera sostenida, aumentan las recaudaciones, el sistema se hace progresivo y mucho más justo. Quiere decir que no se trata de mantener el status quo, o sea, mantener las exenciones y exoneraciones como están ahora y las tasas altas como están ahora. Lo que se trata es de cambiar el modelo, reduciendo esa tasa impositiva y aumentando la base imponible, que significa pasar por la supresión de esas exenciones y exoneraciones. Yo creo que con esas conclusiones que ha llegado Francisco son excelentes como colofón para el balance financiero de esta semana, y nosotros por nuestra parte queremos despedirnos, esperarlo para la próxima edición de Balance Financiero, en lo que le paso la palabra a Juanita para el cierre final del programa. Bueno, después de esas palabras yo pienso que ya no nos queda otra que se diga el eslogan de Balance Financiero. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Hasta la próxima semana.